Antes de empezar con los problemas, voy a darte ejemplos de vértices. Aquí vemos un cuadro. En este cuadro tiene lados. Y vemos que este lado con este lado chocan en este punto. A este punto se le denomina vértices. Vemos que esta entrada también tiene vértices. Aquí, la intersección de este lado con la intersección de este lado es aquí, o el choque de estos lados es aquí, y este punto es el vértice. Igual acá con la almohada, vemos que estos lados chocan en un punto, entonces ese punto es el vértice. Pasemos con los problemas. En el problema 1 nos dan de dato que este ángulo vale 2x más 18, esto vale 82, este ángulo de acá vale 82. Ya, a ver, ¿qué es un ángulo? Este de acá también, mira, esto de acá con esto de acá, este lado de acá con este lado de acá, forman un ángulo, ¿ya? En este caso pareciese que el ángulo fuese de 90 grados. Ese es el ángulo, la abertura de estos lados. Ya, pasemos con los problemas ahora sí. Ya, como te decía, nos daban de dato los lados que son isósceles. ¿Y qué significa que sean isósceles? O sea, que los lados sean iguales. En el caso del trapecio, no todos los lados van a ser iguales, sino los lados que están aquí. Estos lados van a ser iguales. A esto se les denomina base. Base mayor, base menor. Estos son los lados. Entonces cuando te dan este puntito así y este puntito acá, significa que este lado es igual a este lado. O también te pueden dar no sé, pues aquí un cuadrado en vez de un puntito y acá otro cuadrado en vez de un puntito. Significa que son isósceles o que los lados son iguales. Ya, además te dan que los ángulos valen 2x más 18, valen 82 también, aquí en el punto B. Y cuando son isósceles, los trapecios, este trapecio es isósceles, se cumple que el ángulo de acá va a ser igual al de acá. El ángulo de acá va a ser igual al ángulo de acá. Entonces, vemos aquí en el siguiente gráfico ya puesto los ángulos. Y procedemos a resolver, pero antes de ello vamos a ver que esta es una formulita ya que dice que la suma de ángulos interiores, la suma de estos ángulos va a ser igual a 180 por n, que es el número de lados, menos 2. ¿Sí? Vamos a demostrar que la suma de los ángulos de este polígono de 4 lados o de este trapecio es igual a 360. Vemos que este trapecio tiene 4 lados, 1, 2, 3, 4. Lo reemplazamos acá en esta fórmula, sería 180 por todo esto, entre paréntesis, 4 menos 2. 4 menos 2 es 2. 2 por 180, 360. Supongamos que hubiese sido ya no un trapecio, sino otra figura así, 1, 2, 3, 4, 5, con 5 lados, que tuviese 5 lados. Entonces sería 180 por 5 menos 2. O que tenga 6 lados, entonces pone 6 acá. Si tiene 7 lados, pone 7. Entonces el resultado que te va a dar va a ser igual a la suma de todos sus ángulos. ¿Sí? Apréndete esta fórmula, porque de aquí vas a sacar cuánto vale la suma de los ángulos de cada figura que te den. Entonces procedemos a resolver. Sería 2x más 18 más 2x más 18 más 82 más 82, ¿ya? Eso es igual a 360.
Ahora procedemos a sumar 82 más 82, 164. 2x más 18, 2x más 18. Sumo 2x, 2x más 2x, 4x. 18 más 18, 36. Ahora paso a restar 360 menos 36. Este que está sumando pasa al otro lado restando. Este más 164 que está acá sumando pasa al otro lado restando. Sería 360 menos 36 menos 164. Y el 4x se queda igual a 4x. Entonces sería 4x igual a 160. Paso a dividir el 4. Sería x es igual a 160 entre 4. Resolvemos esto de aquí. Vemos que x es igual a 40. En tu problema 2 dice lo siguiente: calcular x. Te da de dato bolitas aquí. Bolitas. ¿Qué significa esto? Que acá hay una bolita, que hay otra bolita. Significa que este lado es igual a este lado. Esta figura es un trapecio. Pero como estos lados son iguales, no es cualquier trapecio. Es un trapecio isósceles. O sea que sus lados son iguales. Y yo que dije que se cumple cuando los lados son iguales de este trapecio. Se cumple que este ángulo es igual a este ángulo, que este ángulo es igual a este ángulo. Entonces 5x menos 24 va a ser igual a 3x más 12. Aquí está, 5x menos 24, 3x igual a 3x más 12. Entonces pasa a resolver. 5x, este 3x pasa a restar, menos 3x igual a 12, este menos 24 pasa a sumar, sería 12 más 24, 36. 5x menos 3x, 2x. 2x es igual a 36, por lo tanto x es igual a 18. Me pide en el problema 3 también hallar x. Me dice, ahora ya no me da bolitas, me está dando palitos. ¿Viste? Estos palitos tienen forma de palitos o rayitas, lo que como te parezca. Entonces tendrías que este trapecio de acá es isósceles. Y si este trapecio es isósceles, ¿qué se cumple? Que este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá, y que este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Entonces procedemos a resolver, ¿no? Acá está. Este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá, y que este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Y como esto de acá es palito, 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 entonces este lado de acá es igual a este lado de acá. Dice acá, 3x más 20 más 2x más 80 más 2x más 80 más 3x más 20. Habíamos calculado que es igual a 360, la suma de los ángulos interiores, ¿sí o no? Con la formulita de acá, ¿no? Entonces digo lo siguiente: sumo 20 más 80, 100. Acá 80 más 20, 100. Y 100 más 100 me da 200. Igual acá, 3x más 2x, 5x. Más 2x, 7x. Y 7x más 3x, 10x. Aquí está. Entonces paso a restar el 200. Sería 360 menos 200 igual a 10x. Me quedaría que 360 menos 200 es igual a 160. Y ello es igual a 10x. Entonces tendría el 10 para dividir. Paso a dividir. Sería 160 entre 10 es igual a x. Si yo divido 160 entre 10 me da 16. Por lo tanto x es igual a 16. El problema 4. El problema 4 también es sencillo si tú te sabes la fórmula. Porque podrías hallar el x de otra manera. Por ejemplo, trazas aquí otro segmento. Luego por acá trazas, por acá pasando por este punto, otro segmento. Y acá juegas con los ángulos, ¿no? Pero te vas a demorar bastante si tú haces eso. Entonces la forma práctica que te dan es una fórmula simplificada, que dice lo siguiente: que cuando este segmento de acá choca en los puntos medios de este lado. ¿Y qué quiero decir que sean puntos medios? Que este punto de acá va a separar a este lado en dos segmentos iguales. Que este segmento es igual a este segmento de acá.
y que este segmento es igual a este segmento de acá, ¿sí? Entonces a este segmento se le conoce como base media, ¿sí? Base media, porque separa a este segmento, a todo este segmento en dos partes iguales. Por eso se le conoce como base media. Entonces, la base media se halla como 11 más 15 sobre 2. 11 más 15 sobre 2. O base mayor más la base menor. Todo eso dividido entre 2. ¿Sí? Entonces, 11 más 15, 26. Entre 2, 13. En tu problema 5... en tu problema 5 es lo mismo. Este segmento separa a todo ese segmento en dos partes iguales. De acá a acá le he puesto un A. De acá a acá le he puesto un A. O sea, he puesto que este segmento de acá vale A y que este segmento de acá vale A. Y que este segmento de acá vale B y que este segmento de acá vale B. ¿Ya? Entonces a este se le conoce como base media. ¿Y la base media cómo se hallaba? Como base mayor más la base menor sobre 2. O es lo mismo que decir base menor más la base mayor sobre 2. Entonces sería x más 16, todo eso dividido entre 2. Es igual a 12. Me da de dato esto de acá, que vale 12. Me da de dato esto de acá, me pide hallar x. Entonces paso a multiplicar el 2. 2 por 12, 24. Y eso es igual a x más 16. X más 16. Entonces el 24 está acá, pero el 16 pasa a restar. Y 24 menos 16 es igual a 8. Eso sería tu respuesta. X es igual a 8. Tu problema 6 también te pide hallar x. Vemos que este segmento de acá, parte a todo este segmento en dos partes iguales. O sea, que todo esto de acá va a ser igual a todo esto de acá. Este segmento de acá, también acá, en este punto los parte en dos partes iguales. Quiere decir que todo este segmento va a ser igual a todo este segmento. ¿Sí? Entonces, pero en este caso, este segmento no va a partir al lado, a este lado. No está partiendo a este lado, sino que está partiendo a las diagonales. Entonces, igual, el X se puede hallar de otra manera, ¿no? Haciendo trazos por acá, y te vas a demorar bastante, hasta te puedes complicar. Por ello también hay otra fórmula para esto de acá. Una fórmula práctica. Cuando el segmento de acá divide a las diagonales en dos partes iguales, ¿sí? A las diagonales, ya no a los lados. Ahora estoy hablando de diagonales. Entonces, este segmento de acá se halla como base mayor menos base menor sobre 2. En cambio acá, si dividía a los lados, era base mayor más base menor, ya no menos. En este caso es menos. Entonces sería 40 menos 16 sobre 2. ¿Sí? Es igual a x. En este caso sería 40 menos 16, 24. Sobre 2, 12. Tu x vale 12. Siguiente. En tu problema, esto es de la segunda hoja. Eran ejercicios extras que tenías. El problema 1 vi que lo estabas haciendo. En tu problema 2 te pide la tangente de teta. La tangente de teta va a ser igual cateto opuesto sobre cateto adyacente, o el cateto que está al lado de este ángulo. Entonces tangente de teta va a ser igual a 7 sobre 24, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cuando el triángulo es rectángulo, o mejor dicho, cuando un ángulo de este triángulo vale 90, en este caso este punto de acá vale 90, este ángulo de acá vale 90, entonces se cumple que este triángulo va a tener catetos. Este de acá es un cateto y esto de acá es un cateto, pero al lado que se lo pone al ángulo recto o al ángulo que mide 90 se le llama hipotenusa, ¿sí? Es por ello que tangente de teta es igual a cateto
opuesto sobre cateto adyacente, 7 sobre 24. Pero a ti no te pide tangente de teta, a ti te pide 48 por tangente de teta. Multiplico por 48 acá, por 48 acá, y procedo a resolver. Entonces 48 tangente de teta es igual a 48 por 7 sobre 24. Esto es igual a 48 sobre 24 por 7, ¿sí? Y 48 sobre 24 es igual a 2. Y 2 por 7 es 14. Entonces lo que te pide, que es 48 tangente de teta, es igual a 14. En tu problema 3 también te pide ya 30 veces coseno de alfa. Y a esta expresión de acá le he puesto una x para simplificar las cosas. Entonces, como te pide 30 coseno de alfa, primero voy a hallar coseno de alfa, ¿sí? Y coseno de alfa es cateto adyacente entre la hipotenusa. En este caso la hipotenusa, como te decía, es el lado que se opone al ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces sería el coseno de alfa va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. O sea, allá, además de eso, no te daban este lado, no te dan este lado, no sabes cuánto vale este lado. Le he puesto un m. Entonces sería m sobre 15. M sobre 15. El coseno de alfa es m sobre 15. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora, como yo no tengo el valor de este lado y lo necesito, tengo que hallarlo. Y tú sabes que cuando este triángulo es un triángulo rectángulo, o sea que un ángulo de este triángulo mida 90, se cumple el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, que dice que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Sería m al cuadrado más 12 al cuadrado es igual a 15 al cuadrado. Resolviendo todo esto, m al cuadrado más 144 igual a 225. Vas a restar el 144, te quedaría 81. Entonces m al cuadrado es igual a 81. Por lo tanto, m vale 9. Ya. Te pide coseno de alfa, ¿no? Que sería m sobre 15. Tú sabes que me vale 9. Sería 9 sobre 15. Ahora, multiplico por 30 porque eso es lo que te pide, en sí es lo que te pide 30 coseno de alfa. Multiplico por 30 acá, por 30 acá. Sería 30 por 9 sobre 15 igual a 30 coseno de alfa, que le llamé un x. Entonces x es igual a 18. En tu problema 4. Igual, en tu problema 4.